Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a nuestros lunes de la salud. Gracias, como siempre, por hacer parte de la programación de Campestre Virtual, por estar hoy con nosotros, el lunes 27 de septiembre. Muchísimas gracias. Como siempre, el agradecimiento a la Clínica Imbanaco por esta alianza tan especial que tenemos, a nuestra junta directiva en cabeza de su presidente Gonzalo José Oliveira, a nuestro gerente Rolando Rojas por permitirnos justamente estos espacios que nos permiten estar cerca de corazón. Hoy estaremos desarrollando una conferencia muy importante, sobre todo en este momento, y estamos hablando de las secuelas cardíacas post-COVID-19, y para eso hemos invitado al doctor Luis Fernando Osío, quien nos acompaña para resolver todas esas dudas que tenemos acerca de este importante tema, para que ustedes también vayan preguntando, resolviendo las inquietudes que se van presentando, porque esta conferencia va a ser un poco diferente. Vamos a ir resolviendo algunas preguntas de base que ya tenemos y otras que ustedes nos pueden ir realizando a través de las diferentes metodologías, ya sea levantando la mano para habilitar micrófono y cámara, o a través del chat, o a través de nuestra línea corporativa también pueden realizar esas preguntas que tengan. Así que le damos la bienvenida al médico cardiólogo Luis Fernando. Muy buenas tardes y adelante. Buenas tardes, Lorena. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Luis Fernando, a los que no me conocen, mi nombre es Luis Fernando Osío Jiménez. Yo soy médico cardiólogo, ecocardiografista del Centro Médico Imbanaco. Y el día de hoy, pues, tengo el gusto de tener un conversatorio con ustedes sobre inicialmente unas preguntas propuestas sobre las cuales vamos a tratar de desarrollar el tema. Y posteriormente quedo abierto a las preguntas e inquietudes que ustedes tengan para mí. La primera pregunta que se me hizo es: ¿qué impacto tiene el COVID en el corazón de una persona que no ha presentado nunca problemas cardiovasculares? Entonces, como ustedes saben, los pacientes o las personas, tanto sanas como con enfermedades de base, estamos predispuestos a desarrollar la enfermedad del coronavirus. Entonces, estas personas, si una persona no ha tenido nunca, digamos, un antecedente personal ni tiene un factor de riesgo relevante, pues esta persona, en caso de ser infectada por la enfermedad, inicialmente va a desarrollar una enfermedad que puede ir desde diferentes, digamos, grados de gravedad, entre las cuales puede desarrollar una enfermedad leve, que es un paciente ambulatorio como la gran mayoría, o puede desarrollar una enfermedad moderada que requiera hospitalización, o una enfermedad severa, pues, que conlleva a que el paciente ingrese a una unidad de cuidados intensivos y que este paciente, una vez ingrese a la unidad de cuidados intensivos, pueda requerir la presencia de ventilación mecánica invasiva, aumentando, pues, el riesgo de complicaciones y de mortalidad de esta persona. Así como cuando entra el COVID, genera una respuesta inflamatoria sistémica, donde existe una infección inicialmente pulmonar, existe un proceso inflamatorio e infeccioso a nivel pulmonar, pero también existe digamos, un proceso inflamatorio a nivel de todo el cuerpo. Entonces, al haber un proceso inflamatorio de todo el cuerpo, esta infección se disemina y puede comprometer diferentes órganos. De entre los órganos que se pueden comprometer, tenemos el corazón. Entonces, si una persona es sana y esa persona hace compromiso del músculo cardíaco, que básicamente es el que se afecta inicialmente en los casos de pacientes con infecciones virales, entre estas, pues, el coronavirus, el COVID, esto puede deberse a un daño miocárdico que puede ser directo, ya sea por la infección en sí, o muchas veces nosotros damos algún tipo de tratamiento y estos efectos secundarios de este tratamiento pueden provocar un daño o una afección del músculo cardíaco. Entonces podemos tener desde diferentes, digamos, estadios o fases de la enfermedad donde existe una inflamación del músculo cardíaco que vamos a denominar miocarditis. Cuando ocurre una miocarditis, esta puede ser desde una miocarditis leve, desde una miocarditis moderada, así como puede ser el caso de una miocarditis severa o lo que llaman una miocarditis fulminante, que puede conllevar a la muerte de este paciente. Entonces, en casos de miocarditis leve,
esta persona puede simular los síntomas como cuando alguien tiene un evento coronario agudo, o sea, un infarto agudo de miocardio. Esta persona va a hacer un dolor torácico, de pronto va a afectar la respiración, al momento de la inspiración puede haber más dolor. Esta persona va, cuando llega al servicio de urgencia, se le toma un electrocardiograma, pues puede tener algunos cambios electrocardiográficos típicos de pacientes con miocarditis. Si se le toman los biomarcadores en sangre, que son las troponinas, estas troponinas pueden ser elevadas y, como le digo, puede simular un cuadro clínico de infarto agudo de miocardio, pero si a un paciente de estos le hace un cateterismo cardíaco, va a encontrar arterias coronarias epicárdicas sanas. Entonces, si alguien desarrolla una miocarditis, como le digo, siempre y cuando sea un proceso inflamatorio leve en un paciente que no requiera unidad de cuidados intensivos, pues este paciente probablemente no se vaya a complicar y eso tiende a desaparecer y al cabo más o menos de unos 3 meses, digamos, desaparece totalmente la inflamación. Pero estos pacientes también pueden hacer un proceso muy agudo, muy severo, en el cual ocurre una inflamación muy severa, ocurre una miocarditis fulminante, el paciente hace una elevación muy marcada y severa de las troponinas o biomarcadores cardíacos, hace una dilatación del ventrículo izquierdo, hace una disfunción sistólica, o sea, un fallo de bomba, entra un choque cardiogénico y este paciente, por bajo gasto cardíaco, pues va a fallecer. Cuando alguien hace una miocarditis, también está propuesto o está predispuesto a desarrollar arritmias, ya sea auriculares o arritmias ventriculares, pues que pueden afectar o comprometer la vida de estos pacientes. Muchas veces cuando un paciente de esto desarrolla miocarditis, también puede afectar el saco que recubre el corazón, que se llama epicardio, perdón, se llama pericardio, y puede desarrollar una pericarditis con acúmulo de líquido en estas capas de este saco que recubre el corazón, desde un acúmulo leve, simplemente inflamatorio, que no reviste mayor, digamos, severidad, hasta en casos donde puede haber un acúmulo severo de líquido, desarrollando un derrame pericárdico severo, en el cual va a producir un proceso que se llama taponamiento pericárdico o taponamiento cardíaco, pues que va a comprometer la vida del paciente si este no es drenado. No es lo usual que un paciente con una miocarditis haga un taponamiento pericárdico, pero sí es lo usual que un paciente que haga una pericarditis, el pericardio en sí se engruese tanto en sus hojas, que tiene una hoja que se llama parietal y una hoja visceral, se van a engrosar y se va a acumular líquido en esas, digamos, en ese espacio virtual que se forma en ellos, y va a desarrollar un proceso inflamatorio con una clínica característica de un dolor típico, y estos pacientes van a requerir algún tipo de medicamentos antiinflamatorios y para tratar digamos, de desinflamar ese proceso ahí a este nivel, y poco a poco, una vez resuelva la enfermedad en sí y el proceso inflamatorio, pues el paciente clínicamente va a ir mejorando hasta que uno le pueda dar el alta al paciente. Pero ese líquido puede permanecer un tiempo prolongado ahí, que al igual que la miocarditis, así sea que el paciente clínicamente muestre una mejoría y que inicialmente el paciente haya desarrollado, por ejemplo, cuando ingresa al servicio de urgencia o está hospitalizado, se le hace un ecocardiograma y uno documenta de que la fracción de expulsión, o sea, la fuerza con la que bombea el corazón, se puede disminuir un poco, así como hay casos que se puede disminuir mucho. Pero supongamos que a un paciente se le disminuye poco esa función sistólica o de bomba del ventrículo izquierdo. Estos pacientes inicialmente pueden mejorar mucho clínicamente y después se les puede dar de alta con un tratamiento ambulatorio y los pacientes van a, digamos, a tener una recuperación completa. Sin embargo, si uno le hace un seguimiento imaginológico con una resonancia de corazón, estos pacientes incluso puede durar esa inflamación en el corazón, a pesar de que el paciente ya clínicamente esté bien, que el paciente ya se sienta bien, pero digamos, esa inflamación puede, digamos, puede durar o permanecer inclusive hasta 3 meses. No quiere decir que el paciente va a durar 3 meses enfermo, 3 meses con dolor en el pecho. No, el paciente, estos síntomas, digamos, puede desaparecer mucho antes, pero el proceso inflamatorio, si uno lo mira desde un punto de vista, con una imagen, como una resonancia cardíaca, pues puede permanecer todavía un tiempo allá. Estos pacientes, adicionalmente a desarrollar miocarditis
a desarrollar pericarditis, la presencia de ambas, que son miopericarditis, estas pacientes también pueden desarrollar fenómenos trombóticos. O sea, que un paciente, al haber un proceso inflamatorio, tanto sistémico como de la vasculatura, esos pacientes pueden desarrollar trombosis de dos formas, ya sea trombosis cardíaca o trombosis coronaria. Esos pacientes pueden desarrollar oclusión de las arterias coronarias por trombo y desarrollar una trombosis coronaria y desarrollar un infarto agudo de miocardio como tal. Y si das un cateterismo a estos pacientes, se va a encontrar la arteria tapada con una oclusión y el paciente claramente se va a infartar. Lo que pasa es que es un infarto distinto al que presenta, digamos, un infarto porque la arteria tiene llenas de placas digamos, de colesterol, de grasas, de ateromas, digamos que ese ateroma se ulcera y se forma una placa y el paciente se infarta. Eso es muy distinto la forma como se va a desarrollar el infarto en un paciente de esos a un paciente de estos que por un proceso inflamatorio, digamos, se forme un trombo agudo y produzca una oclusión trombótica aguda, pues con infarto agudo de miocardio como tal establecido, y que estos pacientes van a requerir probablemente muchas veces aspiración de trombos y en algunos casos pues la presencia de implante pues de un stent y va a tener que tomar un tratamiento digamos prolongado y controles médicos ya posteriores por cardiología, esto es el grupo de pacientes. Pero también estos pacientes pueden desarrollar fenómenos tromboembólicos venosos a través de una trombosis de un miembro inferior, o sea, de una pierna, ya sea pierna derecha, pierna izquierda, o eso puede hacer una trombosis subclavia o una trombosis de algún miembro superior. Y estos pacientes, ese trombo puede migrar a las cavidades derechas, al ventrículo derecho y de ahí salir a la arteria pulmonar, un tromboembolismo pulmonar. De las personas más comprometidas con el COVID usualmente son las que tienen un parámetro o una forma que nosotros medimos que se llama el dímero D. Estas personas que nosotros le medimos el dímero D y que están con valores excesivamente altos son las personas que están en mayor riesgo de desarrollar fenómenos tromboembólicos. Y si estas personas están en cuidados intensivos y tienen un dímero D supremamente alto, en algunos casos se hace necesario dar medicamentos de manera profiláctica o preventiva para evitar desarrollar trombos. En el paciente que está ambulatorio, en ese grupo de pacientes que no haya presentado un evento tromboembólico, pues digamos, no hay una utilidad o no hay algo clínicamente demostrado que yo darle, digamos, un antiagregante plaquetario o yo como aspirina o yo darle un anticoagulante a este paciente de manera preventiva, pues lo vaya a prevenir esto. O sea, digamos, no está recomendado hacer eso. Solamente en el paciente que está muy grave, que esté con mucho compromiso y que inicialmente esté en cuidados intensivos. Entonces, esas son las formas en las cuales yo puedo tener compromiso cardíaco, compromiso tromboembólico venoso o inclusive hay pacientes que desarrollan trombosis ya sea no venosa, sino arterial. Entonces, esos pacientes pueden cursar también con fenómenos trombóticos arteriales y desarrollar stroke, o lo que llaman pues una enfermedad cerebrovascular isquémico, o lo que llaman pues como un mal llamado trombosis cerebral o derrame, llaman algunos, digamos, en la población, digamos, no médica. Entonces, esas son las cosas o situaciones que la persona que no tenga antecedentes previos pues pueda desarrollar esta serie de complicaciones y compromiso por el COVID a nivel cardíaco. Voy a pasar a otra pregunta. No sé si alguien con lo que yo haya mencionado o haya dicho al momento tenga alguna duda, quiera realizar una pregunta ahora o la dejamos al final y pasamos con otra pregunta. Bueno, doctor, hasta el momento no nos han llegado preguntas por aquí, ni veo que levanten la mano, así que podemos pasar a la siguiente pregunta. Listo, entonces, ¿cuál es la persistencia o la relación que hay entre COVID y la persistencia de personas con enfermedades cardiovasculares? Pues si en una persona normal que no tenga, digamos, factores de riesgo o no tenga enfermedades de base, esta persona puede desarrollar complicaciones cardiovasculares. Ahora imagínese en una persona, pues, que definitivamente tenga enfermedades de base, pues sus enfermedades de base se van a descompensar muy seguramente. Y obviamente, pues entre más enfermedades tengan, mayor riesgo de complicaciones van a tener. De manera que si una persona
es hipertensa, es diabética y tiene enfermedad coronaria, esta persona en caso de llegarse a contagiar del COVID, pues esta persona va a tener un riesgo mayor de complicaciones y mayor riesgo de tener desenlaces o complicaciones pues cardiovasculares y de tener, digamos, más chance de tener una enfermedad más grave y que esta enfermedad pues nos lleve a cuidados intensivos. Y pues obviamente tiene mayor riesgo de mortalidad en este grupo de personas. No sé si vengan otra pregunta o seguimos con la siguiente pregunta. Sí, por aquí en el chat tenemos una pregunta, doctor. Sí, dímela. Dice, doctor, en este caso se recomienda tomar el dímero D con alguna frecuencia. Lo que pasa es que cuando una persona, digamos, si la persona que está ambulatoria, que no tenga mayor complicación, pues en teoría se considera una enfermedad leve que usualmente no se va a complicar, pero digamos que pueden haber algunos signos de alarma. En caso de que esos signos de alarma, como que la pulsosimetría disminuya, aumente el patrón respiratorio, el paciente, digamos, tenga síntomas constitucionales, digamos, fiebre, malestar, unos síntomas, digamos, muy persistentes que no mejoren y que vaya cada vez, en vez de evolucionar a la mejoría, cada vez tenga un retroceso en su salud, pues esta persona usualmente va a consultar urgencias. Cuando llega ese paciente a urgencias, uno hace una serie de mediciones y parámetros de enfermedades, digamos, de marcadores de pronóstico y marcadores de gravedad. Dentro de esos marcadores de gravedad tenemos un hemograma, hay que ver qué tanta anemia tiene el paciente, una proteína C reactiva para ver qué tanto proceso inflamatorio está, se hacen unas pruebas hepáticas, así compromiso hepático, y se hace dentro de estos el lactato de deshidrogenasa y el dímero D. Entonces, dependiendo los niveles de dímero D, son los que vamos a pensar en que este paciente van a tener complicaciones o no va a tener complicaciones. Si el dímero D está normal o está levemente aumentado, pues uno asume que este paciente probablemente no vaya a complicarse. Y si un paciente de estos, uno le toma una radiografía de tórax y la radiografía de tórax está normal, pues uno a este paciente le podría dar salida a su casita y que se hagan los controles periódicos con signos de alarma y el paciente va a mejorar. Pero si ese paciente a uno le encuentra la proteína C reactiva en sangre, que es un marcador, digamos, de reactante de fase aguda, lo encuentra con el hemograma alterado, a este paciente puede que tenga, digamos, la función renal alterada, un dímero de sumamente alto, el punto de corte en la institución es solamente 500. Cuando está por encima de 2000, ya es un marcador de mal pronóstico. Si este paciente tiene más de 2000 de marcador, pues este paciente probablemente va a requerir internarse, o sea, hospitalizarse, no en cuidado intensivo, sino en hospitalización, y dependiendo de los síntomas y como la evolución, eventualmente este paciente pues se le puede hacer un angiotac de tórax para descartar que no haya hecho un embolismo pulmonar, que digamos que puede ser la complicación más temida de este grupo de pacientes cuando el dímero D está elevado. No sé si quedó clara la pregunta o quiera. Sí, muchísimas gracias. No sé si ya continúa entonces con las otras que tiene ahí como base. Claro que sí, sí, claro que sí. Hay otra pregunta, ¿hay alguna diferencia entre niños y adultos? Pues todos sabemos que a los niños no es que estén exentos de la enfermedad, porque los niños se contagian y los niños se pueden complicar y hay niños que se han muerto de COVID. Pero en términos generales, pues afortunadamente, pues los niños, primero, pues tienen mucho menos factores de riesgo que las personas adultas. La persona entre más adulta es, pues más riesgo tiene de tener enfermedades de base, como hipertensión y otras cosas. Pero pues hay pacientes que pueden tener cardiopatía congénita de base, digamos, trastornos cromosómicos, que tengan, digamos, problemas de nacimiento. Entonces, estas personas pueden, digamos, complicarse aún más que un niño completamente sano. Pero un niño, así sea completamente sano, pues obviamente también va a tener riesgo de complicarse y básicamente aplican como las mismas premisas de prevención y signos de alarma que en una persona, digamos, adulta. Entonces, en términos generales, los niños sí se infectan de COVID, los niños se pueden complicar. Obviamente, el porcentaje de infección de COVID en un niño es mucho menor y el chance de complicarse un niño con COVID pues es mucho menor que una persona adulta. Pero saber de que, digamos, tener en cuenta de que un niño pues, se puede complicar y también que tener las mismas precauciones que tenemos nosotros de distanciamiento social, lavado de manos, tapabocas y toda esa serie de cosas con el fin de prevenir el COVID en ellos. Hay otra pregunta que se me hizo, es ¿cuáles son las secuelas
post-COVID que impactan la salud del corazón. Entonces, si un paciente está hospitalizado y este paciente se complica y requiere unidad de cuidados intensivos y requiere medicamentos, digamos, por largo plazo, requiere ventilación mecánica invasiva, supera todas estas cosas, probablemente quede inicialmente con traqueostomía, hace un proceso de desacondicionamiento físico, un paciente que está acostado en cama, por digamos que dure 10 días intubado en ventilación mecánica, pues básicamente por cada día que pase ese paciente acostado en cama, pues va a haber un proceso acumulativo de desacondicionamiento físico. Al igual, como ocurre un proceso inflamatorio muy marcado y muy severo a nivel pulmonar, y básicamente cuando uno le mira la resonancia, el TAC a estas personas, eso se forma un patrón que llaman los radiólogos el vidrio esmerilado, o sea, el parénquima pulmonar toma una forma como en vidrio esmerilado, toma una forma como en panal de abejas y se produce un proceso inflamatorio muy severo que puede desarrollar a la mejoría y resolución completa al cabo de cierto tiempo, o esto puede generar complicaciones y desarrollar al paciente una fibrosis pulmonar y el paciente quedar, digamos, enfermo de una enfermedad pulmonar, restrictiva, que el paciente va a requerir, digamos, o va a quedar bastante comprometido del punto pulmonar. O esos pacientes pueden generar también una que se llama un BOP, que es una bronquiolitis obliterante, y esos pacientes definitivamente desde el punto de vista pulmonar quedan con secuelas. Entre más compromiso hay de la enfermedad y más se complicó este paciente, mayor chance de tener secuelas y complicaciones residuales a largo plazo van a tener. Las personas que hacen miocarditis o miopericarditis, pues también inicialmente van a hacer, estos pacientes, como les comenté, entonces su tolerancia al ejercicio inicialmente se va a ver bastante disminuida. Entonces, si este paciente anteriormente hacía ejercicio con regularidad, pues inicialmente en la etapa de convalecencia, pues ya no lo va a poder hacer de la misma manera y va a requerir y va a referir un síntoma. Básicamente es que doctor, yo podía hacer tantos metros o tantos kilómetros y ahora camino 10 cuadras y ya me siento cansado. Entonces eso se llama que hay un deterioro de la clase funcional y es algo que es esperable en este grupo de pacientes y se ha desarrollado una nueva entidad o una nueva enfermedad que se llama el síndrome post-COVID. De ese síndrome post-COVID, los pacientes muchas veces quedan con dolores precordiales atípicos, los pacientes, digamos, que con menos ejercicios se fatigan, van a presentar dolor en el pecho, la frecuencia cardíaca con menos ejercicio se va a aumentar más rápido, entonces de repente se van a sentir con sensación de palpitaciones, sensaciones de taquicardias. Si estas personas desarrollaron problemas de pericarditis, ese pericardio a veces residualmente queda un poquito inflamado, eso duele, molesta. Entonces hay una serie de cosas que hay que tener en cuenta y que eso poco a poco tienden a mejorar en la gran mayoría de personas. Uno espera que esto mejore, pero también hay problemas de pacientes en que se demoran un tiempo más largo que otros en que esto les vaya a mejorar. Si este paciente desarrolla un fenómeno tromboembólico durante su estadía, esta persona pues va a tener que estar anticoagulado un tiempo. Usualmente uno anticoagula con medicamentos de 3 a 6 meses y posteriormente pues uno, dependiendo si uno toma una nueva imagen, digamos, un TAC pulmonar para ver que ya no haya trombos o simplemente uno decide suspender la anticoagulación según los hallazgos y según la evolución y la clínica del paciente. Al igual, si un paciente hizo un infarto agudo de miocardio y hubo que colocar un stent, esos pacientes cuando salen después de su cateterismo cardíaco hay que hacer un proceso de rehabilitación cardíaca, en la cual usualmente uno manda 36 sesiones, en las cuales el paciente poco a poco va retomando su actividad física de manera gradual, con unos ejercicios aeróbicos que uno va progresando hasta que al final el paciente se le hace un test de caminata en 6 minutos y uno mira definitivamente el paciente cómo queda y se le hace unas recomendaciones finales a este grupo de pacientes. Entonces, dependiendo de las complicaciones y de la severidad que la persona haya podido haber tenido, pues así va a ser el riesgo de quedar con algunas secuelas. Inicialmente la gran mayoría transitorias y reversibles, pues, pero en algunos pacientes estas secuelas pueden ser, digamos, más duraderas o en algunos casos hacen unas fibrosis severas, en los cuales ha habido casos de pacientes documentados que han requerido incluso trasplante pulmonar por la fibrosis tan severa que estos pacientes pueden hacer.
Entonces se manda, digamos, inicialmente por también en un equipo como multidisciplinario, entre el internista, el cardiólogo, el neumólogo, se mandan terapias de higiene pulmonar, se mandan también terapias de rehabilitación pulmonar, de manera que el paciente cada vez vaya ganando más capacidad física y el paciente pueda retornar lo más rápido a su estado basal antes del COVID. Muy importante, doctor Luis, muchísimas gracias. Y justamente usted alcanzó a responder una pregunta que nos había llegado por aquí por interno, y era cómo empezar a retomar o qué ejercicios pueden servir después de haber sufrido de COVID y ya querer retomar de pronto la actividad física. Usted decía de pronto que algo de cardio, pero se va midiendo. ¿Cuál es la Sí, mira, recomendación? pues inicialmente como es un estado de convalecencia, pues la idea es tratar de llegar o retornar a la parte, digamos, que estaba previa, pero no puede entender y inicialmente el mismo ejercicio que este paciente estaba haciendo o tratar de llegar lo más rápido a él. No, hay que hacer un proceso gradual, adaptativo y progresivo. Entonces, ¿cuáles son, digamos, lo que se recomienda? Siempre se ha recomendado, pues, digamos, la Organización Mundial de la Salud recomienda los ejercicios aeróbicos recreativos. ¿Cuáles son los mejores ejercicios? Caminar. La caminata es el mejor ejercicio que puede haber, un ejercicio aeróbico. El trote no es un buen ejercicio, o sea, el trote a largo plazo tiene efectos, digamos, sobre los meniscos de las pacientes, artrosis, digamos, de rodillas. Entonces, digamos, la caminata sí es lo que se recomienda. Pero los ejercicios aeróbicos, ¿cuáles son? La natación, la bicicleta, la caminata, son como los ejercicios más sanos y más aeróbicos que hay, y se recomienda hacer por lo menos de 30 a 45 minutos, por lo menos 5 veces a la semana. Entonces, si una persona presentó este tipo de, digamos, de enfermedad, no tuvo mayor complicación, pues gradualmente lo puede ir haciendo. Nosotros tratamos de hacer ejercicio aeróbico y que sea recreativo. Nosotros tenemos una constante o un punto de corte en el cual medimos la frecuencia cardíaca máxima esperada para la edad del paciente. De manera que nosotros tomamos un punto de corte que es 220 y a eso le restamos la edad. Entonces, si alguien tiene 60 años, 220 menos 60 sería 160. Eso sería el 100% de la capacidad funcional y física del paciente. Nosotros queremos básicamente recomendar que la persona llegue a un 85% de esto. O sea que si uno pasa de un 85%, ya pasa de un ejercicio aeróbico recreativo a una prueba de esfuerzo. Cuando nosotros hacemos una prueba de esfuerzo o un ecocardiograma de estrés con ejercicio, tratamos de llevar al paciente al máximo de su capacidad para ver la respuesta, digamos, cronotrópica, o sea, qué tanto acelera el corazón desde un basal hasta un máximo de frecuencia cardíaca y qué tanto aumenta el flujo o irrigación coronaria para descartar presencia de isquemia miocárdica en el grupo de pacientes que requieran la presencia de realización de un cateterismo cardíaco. Entonces, si un paciente tiene 60 años, le decimos que haga ejercicio 220 menos 160, que sería la constante de los años, sería 160, el 85 más o menos sería como 140, 145. Entonces, muchas personas usan un reloj de estos que mide la frecuencia cardíaca como un polar. Entonces le decimos a esas personas que haga ejercicio más o menos de manera recreativa, aeróbico, pues que haga un ejercicio. Si la persona antes era un trotador, pues que haga caminatas y que haga, digamos, alterne con algunos trotes suaves, pero tratando de que inicialmente la frecuencia cardíaca pues, no pase de esos valores, o incluso en bicicleta, que a veces hacen bicicleta de ruta o a veces hacen bicicleta fondo, pues en el fondo pues no, que la frecuencia cardíaca no pase idealmente de esos valores para complicaciones a largo plazo. Gracias, doctor. Bueno, al final perdimos un poquito como la conexión, pero bueno, ya la recuperamos. Muchísimas gracias por resolver esta inquietud. Y la última pregunta que tengo para ustedes es, ¿hay algunas recomendaciones que nos puedan ayudar a mitigar esas secuelas? Pues sí, hay muchas recomendaciones. Entonces, lo primero es definir si los pacientes tienen factores de riesgo o no tienen factores de riesgo. Y si un paciente tiene factores de riesgo, hay que dividirlos entre los factores de riesgo que son modificables y los factores de riesgo no modificables. Los factores de riesgo no modificables, como su nombre lo dice, pues son factores de riesgo que nosotros desafortunadamente no podemos intervenirlos, como por ejemplo la edad de una persona.
de la edad de la persona no podemos intervenirla. La persona entre más años tenga, pues mayor riesgo va a tener de padecer de enfermedades cardiovasculares. El componente genético o hereditario. Hay personas que tienen un componente genético hereditario muy fuerte de enfermedad cardiovascular, hay personas que tienen dislipidemia familiar y una serie de cosas, pues que nosotros podemos tratar de, digamos, de hacer promoción y prevención de salud, pero desafortunadamente no es tanto lo que podamos hacer ahí. En cambio, hay unos factores de riesgo que son modificables, donde ahí sí debemos hacer prevención y promoción de la salud con el fin de mitigar y tratar de modificar esos factores de riesgo con el fin de que el paciente, pues, primero tenga una vida saludable, ¿verdad? Segundo, sea un paciente sano y en caso de que tenga enfermedades de base, pero controladas, y con eso disminuimos de manera muy marcada los factores de riesgo de las personas, y en caso de contagiarse con COVID, pues van a tener menos riesgo de muerte y menos riesgo de complicaciones. No es lo mismo algún paciente hipertenso que no esté controlado, que maneje hipertensiones muy elevadas, a un paciente que sea hipertenso, que tome su medicamento de manera regular, que asista sus controles, digamos, sus controles periódicos con su internista o su cardiólogo, y que tenga cifras de tensiones controladas. Pues el riesgo no va a ser igual, va a ser mucho mayor en aquella persona que tenga hipertensión arterial no controlada. Entonces, básicamente debemos, como le digo, controlar los factores de riesgo. Lo primero que es, si el paciente es hipertenso, tratar de, primero, detectar el paciente que es hipertenso, porque eso es un problema. Muchas veces el paciente es hipertenso, pero como la hipertensión arterial no duele, no se siente, no nos damos cuenta que estamos hipertensos. Entonces, para eso uno debe hacer controles periódicos con su médico, o si alguien tiene, digamos, un tensiómetro, esos digitales negros o de muñeca en casa, pues puede hacer tomas periódicas en casa y tratar de detectar los niveles de tensión arterial, que usualmente deben estar por debajo de 140/90. Si alguien es hipertenso, pues debe ponerse en tratamiento, y no solamente es tomar el medicamento. Muchas veces el medicamento, pero ese medicamento puede ser insuficiente para llegar a las metas establecidas para el control de hipertensión arterial. Muchas veces el paciente requiere 2, 3 o más medicamentos. Entonces eso es importante, saber que toma medicamento, pero cerciorarme de que con la toma del medicamento estoy en metas de control de la hipertensión arterial. Lo mismo ocurre con la diabetes mellitus. Usualmente la diabetes mellitus tipo 2, que es la que da, digamos, a personas adultas, que usualmente tienen sobrepeso, tienen sobrepeso, tienen aumento del índice de masa corporal, tienen aumento del perímetro abdominal, tienen resistencia a la insulina, y en muchos casos, digamos, concomitantemente con hipertensión arterial, y estas personas desarrollan diabetes mellitus, la cual puede tener complicaciones macro y microvasculares. Entonces, el paciente puede desarrollar falla renal, pueden hacer, digamos, enfermedad arterial oclusiva periférica, enfermedad cerebrovascular, infarto agudo de miocardio, todas estas cosas. Entonces debemos hacer un control periódico de los niveles de glicemia, llevar a metas la glicemia, llevar a metas la hemoglobina glicosilada, que es la forma como nosotros sabemos qué tan controlado tenemos el azúcar en estos pacientes, y en controles con sus diferentes medicamentos. Si el paciente fuma, definitivamente tenemos que abolir y suprimir ese hábito. O sea, el tabaquismo hay que suprimirlo, hay que abolirlo. Si la persona toma alcohol, pues idealmente la persona pues no debe tomar alcohol. Y si la persona consume alcohol, pues por lo menos que sea un consumo mínimo de alcohol, de manera muy social, pero prácticamente sin necesidad de tener que llegar a estados de embriaguez, esa serie de cosas. En cuanto al ejercicio, lo que les comentaba, entonces, esos pacientes, el ejercicio aeróbico recreativo de 3 a 5 veces a la semana es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, por lo menos de 30 a 45 minutos. La alimentación debe ser una dieta que llaman CESA, que es completa, equilibrada, saludable y adecuada. Entonces, uno no deba comer, uno debe comer inclusive varias veces al día, pero con porciones justas, equilibradas, y digamos donde haya un equilibrio entre las grasas, las proteínas y los carbohidratos. Entonces la persona idealmente debe consumir, digamos, un desayuno apropiado, adecuado, una media merienda pequeña en la mañana, que puede ser una fruta, un cereal, puede ser una nuez. Al mediodía, consumir su almuerzo, idealmente con una harina, no 2 harinas, y también una porción adecuada, una porción normal. Y en la tarde comer una merienda
pues, otra fruta. Hay frutas que digamos que tienen menor, digamos que son mejores que otras en cuanto a si alguien quiere hacer una dieta, porque hay una dieta, digamos, unas frutas como por ejemplo la fresa, básicamente lo que son fresas, manzanas verdes, manzanas rojas, ciruelas, son frutas, digamos, que tienen menos cantidad de fructosa y estas frutas, digamos, pueden ser un poco más saludables que el resto de frutas. La naranja también se incluye ahí. Y en la noche, pues, tener su cena normal. Esa es la forma como se debe comer. O sea, no digamos decir, yo no como nada entre comida, pero me como, digamos, el desayuno o un plato muy grande, al almuerzo o a la cena lo mismo. Entonces, tratar de hacer unas diferentes porciones, pero cantidades pequeñas y equilibradas. Lo del sueño. Básicamente, se debe tener un nivel de vida saludable. ¿Cómo define la Organización Mundial de la Salud un nivel de vida saludable? Debe haber como un equilibrio biológico entre la salud física, mental y social. Entonces, la salud física, mediante lo que hemos hablado de hipertensión, diabetes, el ejercicio y esta serie de cosas. La parte mental, básicamente hay que controlar básicamente la ansiedad, hay que controlar el estrés, hay que dormir suficiente. O sea, un adulto debe dormir por lo menos 8 horas seguidas continuas y un niño debe dormir por lo menos 10 horas continuas seguidas. Hábitos, digamos, saludables de tener un sueño adecuado y también la parte social es muy importante. Pues desafortunadamente en este momento, digamos, estamos en modo pandemia y esas cosas, pero idealmente la persona debe interactuar con otras personas, pues con el fin, digamos, digamos, como de tener una mayor interacción y tener algo digamos, de participación activa en cuanto a la parte social se refiere. Básicamente eso es como lo que le quería mencionar el día de hoy. No sé si tengan alguna inquietud, alguna duda adicional que yo les pueda resolver. Muchísimas gracias, doctor Luis. Bueno, ya habilitamos nuevamente los espacios para las preguntas que tengan. En este momento no nos han llegado más inquietudes, pero bueno, demos un momentico a ver. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos a la Clínica Imbanaco y a usted en esta oportunidad, doctor. Muy interesantes estas recomendaciones, importantes tenerlas siempre presentes. Y esperemos por aquí, nos están levantando la mano. Tecnología que nos ayude aquí para habilitar micrófono. Listo. Adelante con la pregunta. ¿Qué porcentaje de pacientes de COVID quedan con lesión cardíaca? O sea, ¿qué tan grande es eso? ¿Cuál es la incidencia de lesión cardíaca post-COVID? Pues no es muy alta, afortunadamente. Digamos, las personas pueden presentar algún proceso. Digamos, cuando alguien le hace a un paciente que esté con COVID y hospitalizado y alguien le hace unas troponinas, estas pueden estar débilmente aumentadas. O sea, estos pacientes, muchos de ellos pueden hacer, digamos, algún proceso inflamatorio muy leve que muchas veces es totalmente asintomático y transitorio y que no ameritan, digamos, ningún tratamiento. Ya personas que hagan un compromiso muy marcado, severo, sintomático, con marcada elevación digamos, de las troponinas o una disfunción, un deterioro muy marcado de la función sistólica ventricular izquierda medido por un ecocardiograma o una resonancia, ya afortunadamente, digamos, no es tan alto el número. Y afortunadamente también las personas que lo presentan, pues digamos, la gran mayoría de estos tienen, digamos, una resolución, digamos, espontánea en muchos casos y en otros casos asociados al uso de antiinflamatorios en este grupo de pacientes. Cuando a algunos pacientes a veces se le da, digamos, antiinflamatorios no esteroideos, a veces se le da aspirina, a veces se le da, digamos, naproxeno, esta serie de cosas. En algunos casos, cuando hay derrames pericárdicos, también se puede asociar el uso de una que se llama colchicina, que es para estar los ataques que importan a estos pacientes. Pero digamos que afortunadamente no son tantos para, digamos, para la densidad o para, digamos, para el número de pacientes infectados, la incidencia, digamos, de que se desarrollen complicaciones graves no son tan altas. Y en caso de que las desarrollen, afortunadamente muchos de ellos no quedan con secuelas. Muchas gracias, doctor. Y, por ejemplo, ¿qué tan rápido debe empezar una persona a intentar un condicionamiento físico después de tener un COVID, quedar con oxígeno?
qué tan prudente es arrancar rápido un condicionamiento físico, o sea, cuál es el tiempo prudente de una persona que haya quedado con oxígeno a bajo flujo. Sí, mira, lo que pasa es que uno puede hacer un acondicionamiento físico aeróbico desde diferentes fases. Te pongo un ejemplo. Un paciente que esté hospitalizado, ya sea porque le hagan una cirugía de corazón abierto, y estas personas están en cuidados intensivos, muchas veces, estos pacientes incluso aún en cuidados intensivos, se le hace un proceso de fisioterapia, de rehabilitación física y rehabilitación cardíaca desde fases tempranas, al igual que un paciente también que esté hospitalizado por un evento coronario agudo, que vaya a cuidados intensivos, se le coloque un stent, se le dé salida. La recomendación es pues tratar de realizar, iniciar el proceso de terapia de rehabilitación lo más rápido posible, pero eso sí, de manera gradual. Entonces, eso es lo clave. O sea, no es que la persona tenga que demorarse en solamente que debe tomarse un tiempo prudente y hacerlo de manera muy gradual dependiendo de la persona, digamos, de las complicaciones que haya quedado. Pero la recomendación es que entre más temprano se inicie un proceso de reacción cardíaca, pues mejor le va a ir a ese paciente. Muchísimas gracias, doctor. Por último, la otra pregunta era, ¿qué Sí. tan rápido debe un paciente empezar a salir a la calle? Porque generalmente quedan con un síndrome de postestrés y pues tienen muchos miedos de volver a arrancar a su vida normal, tienen miedo de que se les vuelva a pegar otra vez la del COVID sabiendo que Claro. es un proceso fuerte. Y qué tan sano mentalmente es uno empujar un poco el paciente que vaya otra vez retomando su vida, que salga, obviamente que cuidándose y a espacios donde no haya multitudes, pero qué tan sano es recomendar que se Entonces, ¿cómo involucren a te, su vida normal lo más pronto posible, pues. Bueno, entonces hay varias cosas ahí. Una que se me de pronto olvidó un poquito mencionar es cuando estaba hablando entre las recomendaciones que nos pueden, digamos, a prevenir el COVID, pues obviamente está el proceso de vacunación activo. Entonces debemos, primero que todo, las personas que no estén vacunadas, que no hayan presentado el COVID, definitivamente debemos que esas personas, digamos, insistirles en que se vacunen. Solamente que uno vea que haya una contraindicación, digamos, absoluta para el COVID, es que la persona haya presentado, digamos, para la vacuna me refiero, es que la persona haya presentado una alergia severa a los componentes que tiene la vacuna. De resto, no hay ninguna, digamos, restricción o contraindicación para que la persona se vacune. Muchas personas vienen a mi consulta o yo soy ecocardiografista, les hago los ecocardiogramas y yo le pregunto sobre la vacuna. Entonces me dice, no, es que me estoy haciendo los exámenes para ir donde mi médico y llevárselos para que me autorice la vacunación. Eso es algo muy errado. O sea, la persona haciendo todos esos trámites ambulatorios de diferentes consultas y citas, después en medios hospitalarios, pues tiene mucho chance digamos, de contagiarse, y entonces estas personas definitivamente, lo primero que toca hacer es promoción de la vacunación de manera eficaz y completa en este grupo de personas. Si la persona ha tenido eventos tromboembólicos en el pasado, entonces hay una vacuna que se ha asociado un poco más con el riesgo embólico en esas personas, que es la vacuna de AstraZeneca. No quiere decir que no se pueda colocar, simplemente es que, digamos, lo que hemos adoptado es que si esa persona tiene ese antecedente, pues lo que recomendamos es tratar, digamos, de vacunarla con una vacuna distinta a la de AstraZeneca, como lo único. Eso por un lado. La persona que le da el COVID, eh, básicamente, si uno le hace una prueba de PCR a esa persona, inclusive puede tratarse hasta un mes en negativizarse la prueba de PCR. Pero básicamente ya se ha establecido que una vez desde la fecha del contagio hasta los 14 días digamos, de presentar, ya la carga viral es muy baja. Entonces, esos pacientes, digamos, el riesgo de contagiar a otras personas es sumamente bajo. Y ya por eso es que ya no, uno no hace como uno hacía inicialmente la prueba de COVID a los 14 días para definir, para que hasta que se negativizara. Porque básicamente los pacientes, muchas personas son asintomáticos, ya no contagian, y esas personas definitivamente pues pueden demorarse un poco más en negativizar la prueba. Entonces se asume que a los 14 días de la persona presentar la enfermedad, siempre y cuando ya presente, ya no presente ningún tipo de síntomas, pues esa persona
pues en teoría pues ya puede reanudar su vida nuevamente. La persona ya obviamente pues le va a dar miedo y las cosas, o sea, y básicamente tenemos que hacer la protección en estas personas como todos. El distanciamiento social no quiere decir que uno no salga a la calle, simplemente es salir a la calle a lo necesario o salir a la calle, pero tener un distanciamiento por lo menos de 2 metros entre una persona y otra, hacerse el higiene adecuado de manos, con alcohol glicerinado y pero uso correcto y obligatorio todo el tiempo del tapabocas, que cubra boca, nariz. No, porque muchas veces uno ve que usa el tapabocas, pero nada más se cubren es como la boca y deja la nariz expuesta. Entonces, primero es el uso adecuado. Y a estas personas, una vez les dé el COVID, la recomendación es que a los 3 meses pues, vayan a su proceso de vacunación nuevamente. Doctor, ya que menciona la vacunación, ¿qué tiempo, referente a la tercera dosis, al booster, qué tiempo después de la segunda dosis, pues si de la persona que se ha vacunado pues con 2 dosis, sería prudente después de la segunda dosis ir a la tercera dosis? Es decir, ¿cuánto tiempo Pues lo que se después? ha recomendado, digamos que todavía no hay una recomendación formal, en este momentico básicamente se está manejando es con la vacuna Pfizer, y se habla que las personas que hayan recibido la vacuna, las 2 dosis completas de vacuna Pfizer, al cabo de 8, máximo 9 meses, deban recibir su tercera dosis. Pero es algo que apenas está saliendo y creo que ya en Colombia ya está aprobado, pero solamente para personas de más de 70 años, y eso lo van a empezar a aplicar, si no estoy mal, a partir del 1 de octubre acá en Colombia, pues dependiendo de la disponibilidad de vacunas. Pero digamos, la recomendación de la FDA o lo que se hace en Estados Unidos en este momentico es con vacuna Pfizer, básicamente a los 9 meses de haber completado el esquema completo de las 2 dosis. Doctor Luis, muchísimas gracias también a la persona pues que nos hace, a María T, que nos hace todas estas preguntas. Muchísimas gracias por resolver las dudas que tenemos. Creo que no tenemos ninguna otra pregunta. Nuestro chat. Sí, ¿se puede mezclar las vacunas? O sea, mezclar con otra dosis de otra cosa. Si yo Pues, tengo Pfizer, le este puedo meter. momentico, digamos, no hay una recomendación como tal de hacer eso. Idealmente uno no debe hacer eso. Y todavía hay muchos interrogantes con respecto, porque nos falta demasiado por aprender con respecto a las vacunas y más que todo con respecto a las vacunas en COVID, porque todo esto se ha venido, digamos, en tan corto tiempo que no nos ha dado, digamos, un tiempo prudente, digamos, de asimilar las cosas y de hacer, digamos, estudios, digamos, a largo plazo, sino todo ha sido a corto plazo. Obviamente, pues, si alguien se vacuna con la primera dosis de una vacuna, debe completar esa segunda dosis. Eso es clave. Pero pues conozco el caso de personas que han recibido el esquema completo, digamos, por ejemplo, por decirlo así, de Sinovac y no se han sentido cómodos o sienten que la vacuna no sirve y eso no es cierto. Digamos, todas las vacunas sirven para prevenir muerte y complicaciones. Obviamente, algunas vacunas, digamos, previenen un poco más la aparición o el riesgo de contagio con otras. Por ejemplo, si yo tengo una vacuna Pfizer, tengo probablemente menos riesgo de contagiarme que alguien que tenga una vacuna de Sinovac. Pero si ambos estamos vacunados, ya sea con Sinovac o con Pfizer, el riesgo de morirnos de ambos es bajo. El riesgo de complicarnos y que requeramos una UCI, ventilación mecánica invasiva, es bajo en ambos. Que básicamente eso es lo que se trata de prevenir. No que no nos dé la enfermedad, sino de que no nos compliquemos. Pero conozco gente que se ha vacunado digamos, con digamos, con Sinovac y posteriormente al cabo de 3 meses han viajado, pues si se han colocado dosis en otros países de Pfizer, pues ¿y qué les ha pasado? Pues no ha pasado nada. Nadie les puede decir que no lo hagan, pero digamos que no hay una recomendación formal al respecto en este momentico, pues no es lo que se debería hacer, pero pues ya eso va en cada persona. Y como le digo, ¿qué pueda pasar esa serie de cosas? No se sabe, no hay una respuesta como tal, porque como les dije, nos falta mucho para aprender con respecto a las vacunas todavía. Muchísimas gracias, doctor, muy amable. Con gusto. Doctora, así llegamos yo creo que al final. El agradecimiento de nuevo a todas las personas que se conectan con nuestros lunes de la salud. También los invitamos a partir de las 6 de la tarde a nuestras conferencias de arte. Hoy tenemos el último tema de este ciclo de conferencias, entonces están todos cordialmente invitados y muchísimas gracias por toda esta información tan valiosa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Que estén muy bien. Hasta luego a todos. Adiós. Gracias.